Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy somos COAGE, estamos en la Francisco de Vitoria, que nos acogen para esta sesión de nuestro ciclo de debate en distintas universidades de Madrid. Previamente hemos estado ya en la Carlos III, hemos estado en la Complutense y como aquí siempre nos tratáis muy bien, pues no podíamos faltar a esta. Si podemos proyectar brevemente la... Ahí estamos. Vale, pues bueno, como os decía, la sesión de hoy va a versar básicamente sobre operaciones militares internacionales en las que ha participado España. Nosotros, bueno, nos presentamos un poco como asociación siempre antes de iniciar cualquier evento y más tarde, pues a medida que vayan hablando los ponentes, pues leeremos brevemente su currículum para que estemos todos. Como asociación, nosotros nos dedicamos básicamente a difundir la cultura de seguridad y defensa entre los jóvenes españoles y bueno, pues COAGE, que es el Consejo Atlántico Juvenil Español, nace en el año 2014. Nuestra asociación la componen jóvenes de entre aproximadamente 18 y 26 años y bueno, pues nosotros las actividades que hacemos las hacemos gracias a la financiación del Ministerio de Defensa y de la OTAN, básicamente. Formamos parte de un entramado un poco más grande de asociaciones, también de la sociedad civil, como pueden ser la Atlantic Treaty Association, que sería como la internacional dentro de nuestro ecosistema. Dentro de ese ecosistema está también la Asociación Atlántica Española y la Youth Atlantic Treaty Association, que estarían como a nuestro nivel también de jóvenes. Básicamente nosotros funcionamos dentro de la asociación con una presidencia y una secretaría general y luego tenemos 3 departamentos básicos que son diplomacia pública, comunicación y finanzas, que bueno, pues cada uno se ocupa de una serie de procesos dentro de la asociación que ayudan a que estemos tanto presentes en redes sociales como a que establezcamos comunicaciones con universidades y con otras instituciones, y luego pues estaría la parte de finanzas también que es vital para nosotros porque es con lo que gracias al Departamento de Finanzas es con lo que podemos hacer todo este tipo de eventos. Básicamente, nosotros, nuestra actividad principal dentro de la promoción de cultura de seguridad y defensa es realizar eventos sobre esta temática. Todos los años, hasta antes del COVID, realizábamos el Youth Mediterranean Dialogue, que era, pues básicamente reuníamos a jóvenes de todo el entorno mediterráneo para debatir sobre una serie de temas relacionados con seguridad. Desde la pandemia realizamos también el COAGE Dialogue, que es en formato híbrido. Hubo un año que lo tuvimos que hacer completamente online porque estábamos todos encerrados en casa, pero bueno, básicamente para continuar con esas actividades. Y también realizamos pues una serie de otros eventos. Normalmente hacemos uno en primavera, ahora estamos haciendo los ciclos en universidades y este año hicimos un evento más grande relacionado con la cumbre de la OTAN de 2022 que ha tenido aquí lugar en Madrid. Nuestras redes sociales os las dejo aquí, por supuesto, por si nos queréis seguir, para estar pues al tanto. Nosotros hacemos cobertura de noticias, también es ahí donde publicamos todos nuestros eventos y todas nuestras actividades. Entonces, pues estamos básicamente en Instagram, LinkedIn y Twitter, y los vídeos pues los subimos a nuestra cuenta de YouTube. Y luego, bueno, pues para aquellos que estéis más interesados en este tema de las asociaciones, si os interese esta en concreto, tenemos una newsletter mensual en la que también hacemos un repaso de varias noticias relacionadas con seguridad y defensa. Nuestros socios escriben todos los meses artículos para esa newsletter y también hacemos pues para los jóvenes y los no tan jóvenes un resumen de eventos de seguridad y defensa que creemos que son relevantes para ese mes. Y por último, ya lo último, pues bueno, os he seleccionado aquí básicamente algunas fotos de algunas de las cosas que hacemos. Vamos a las visitas, hacemos visitas institucionales, hemos estado hace poco en la BRIPAC, en el ALA 12, hemos visitado también el Goloso. Gracias a la Asociación Atlántica, de la que Ignacio también es miembro de la Junta, hemos estado en la Fundación Infante de Orleans, que hacen en plan, pues todas las exhibiciones de aviones históricos y demás. Así que, pues bueno, es un breve resumen de todas las cosas que hemos ido haciendo. Y bueno, pues sin entretenerme mucho más, deciros que evidentemente todos los que estáis tanto online como en presencial y que queráis formar parte de la asociación, pues que solamente tenéis que poneros en contacto con nosotros y que estaremos encantados tanto de atenderos como de contaros como de lo que necesitéis por nuestra parte. Así que bueno, esta era una breve introducción para que sepáis un poco quiénes somos. Y ahora mismo voy a presentar
al primer ponente de esta tarde, que es el teniente coronel Francisco Elías, que bueno, él ingresó en el Ejército del Aire en el año 1997, hace 25 años, que son exactamente los que tengo yo, así que, bueno, pues como curiosidad. Obtuvo el empleo de teniente al salir de la Academia General del Aire en 2002 como piloto de transporte y ha estado destinado en el Escuadrón de Búsqueda y Salvamento en Gran Canaria, el Grupo 47 de las Fuerzas Aéreas y el Centro de Sistemas Aeroespaciales, ambos en Torrejón. La NATO Force Integration Unit en Polonia, la sección de Relaciones Internacionales del Ejército del Aire y actualmente trabaja en el mando de operaciones en la base de Retamares, que se encuentra a solo unos kilómetros de aquí. Si hay alguien que nos puede hablar sobre misiones internacionales, ese es el teniente coronel, porque ha participado en muchísimas misiones, entre ellas la Unified Protector en Libia, la misión de ayuda humanitaria en Haití, la operación Atalanta en Djibouti, la misión Resolute Support en Afganistán, la misión de apoyo a Mali en Senegal, la Policía Aérea del Báltico en Estonia y la misión de la Policía Aérea Reforzada en Bulgaria. Poquitas. Cuenta con el diploma de Estado Mayor, el curso de la OTAN de planeamiento de operaciones o un curso de perspectiva de género en operaciones, por citar algunos, y entre los reconocimientos más relevantes destacan 2 cruces al mérito aeronáutico, la medalla de la Defensa Nacional Francesa y la de Caballero de la Orden del Mérito del Consejo Internacional del Deporte Militar. Muchísimas gracias por acompañarnos y el micrófono es todo suyo y el mando también, para pasar la presentación también. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, Patricia. Y lo primero me gustaría agradecer, como no, a COAGE por la gran labor que hace y en la persona de Patricia, por invitarnos y por tenernos en cuenta en vuestras acciones. Y, como no, a la Universidad Francisco de Vitoria por acogernos también hoy. Pues nada, el tema que teníamos para hoy era las misiones internacionales y, como no, me gustaría hacer una breve introducción. Pues lo primero que quería contaros era que, bueno, con vuestro permiso os voy a tutear, ¿vale? Que sois todos muy jóvenes. Era que estoy destinado en el mando de operaciones, como ha dicho Patricia, y el mando de operaciones, para que os hagáis una idea, es un cuartel general. ¿Un cuartel general qué es? Pues es una oficina donde se hace el planeamiento y donde se siguen las operaciones. Un cuartel general tiene la misma estructura en cualquier país de la OTAN, en España y en otros países que no son de la OTAN. Y básicamente se basa en unas secciones, ¿no? Esas secciones, como podéis ver debajo de mi nombre, yo soy analista de J3, que son las operaciones actuales. La J viene de Joint. Quiere decir que trabajamos conjuntamente gente de todos los ejércitos, de tierra, armada, aire, y el 3 es las operaciones actuales, ¿no? Pues J0, por ejemplo, es una secretaría, J1 lleva los temas de personal, J2 son temas de inteligencia y J3, no voy a seguir, llega hasta el 9, J3 las operaciones. Bien. Lo que os estaba diciendo que me gustaría hacer una breve introducción es nada, una transparencia respecto a la organización. Después lo que es el mando de operaciones y cómo enfoca ese seguimiento de las operaciones. Los tipos de operaciones que tenemos, que no solamente llevamos operaciones exteriores, sino otros tipos de operaciones que vamos a ver ahora. Y, finalmente, nuestro tema profundo, las operaciones en el exterior. Bien, esta es la estructura orgánica que tenemos. Si os fijáis en el centro, el GEMAT es el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Es un señor que podéis ver muchas veces, por ejemplo, cuando es el desfile de las Fuerzas Armadas, que siempre está hablando con la señora ministra de Defensa, ya que tiene gran amistad, y es nuestro jefe en cuanto a las operaciones. ¿Pero qué sucede? Que el GEMAT es un órgano conjunto y él no tiene medios para llevar a las operaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que hacer una solicitud de capacidades. ¿Y a quién hace esta solicitud? Pues a los ejércitos. Entonces le tiene que pedir al Ejército de Tierra, a la Armada y al Ejército del Aire y el Espacio, desde hace un año, le tiene que pedir las fuerzas, le tiene que pedir los tanques, los barcos o los aviones.
estos organismos, por supuesto, le ceden lo que pide, los medios que pide, y se hace una transferencia de fuerzas. Y, con vuestro permiso, me voy a levantar porque veo mejor la presentación y así os puedo señalar. Y en esta transferencia de fuerzas sale de la estructura orgánica y pasa a la estructura operativa, es decir, a las operaciones. ¿Vale? No sé si me escucha. Sí, se escucha bien. No desde aquí, sino. A ver, yo no sé si... Para el online. Sí, para el online. Sí, Sí. para que te escuchen tú. Perfecto. Muchas gracias. ¿Está encendido ya? Sí. Bueno, pues lo que iba diciendo, pasa a la estructura operativa. La estructura operativa ya son las operaciones. Como veis, aquí salen dos flechas. Una verde, que va al compromiso internacional, a las misiones internacionales que decíamos, y otro al amarillo, que es el compromiso nacional, que son las misiones que os quiero contar muy rápidamente. Si veis aquí, hay una diferencia. Aquí aparece seguimiento y aquí conducción. Esta diferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque conducción quiere decir que mandas en las fuerzas, pero seguimiento no. Seguimiento quiere decir que las vigilas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que en un compromiso internacional España pone sus fuerzas y hay otra persona que las dirige? Pues sí, así es. Porque para eso estamos en organismos internacionales, para cederle nuestras fuerzas a estos organismos internacionales para que ellos lleven a cabo la misión. Sin embargo, en el compromiso nacional nosotros somos los que hacemos conducción, seguimiento y todo, por supuesto. Y las tenemos permanentes y no permanentes o de reacción. Rápidamente, lo que acabamos de comentar, las operaciones permanentes, si nos fijamos en el eje vertical de ordenadas, vemos que evoluciona según el nivel de intensidad. Las operaciones permanentes tienen menos nivel de intensidad y va subiendo hacia las operaciones de reacción. Las operaciones en el exterior, sin embargo, van de menos a más. Normalmente, unas operaciones en el exterior que tienen poco nivel de intensidad son fácilmente de llevar. En cambio, las operaciones con más nivel de intensidad son las más demandantes y son las que vamos a ver. Operaciones permanentes. ¿Qué quiere decir? Estas operaciones son las que tenemos, las que los miembros del Ejército, de la Armada y del Ejército del Aire y el Espacio, mantienen 24 horas 365 días del año. Mantenemos unos 3.000 militares implicados diariamente de servicio, ¿haciendo qué? Pues vigilando. Vigilando nuestras fronteras, vigilando los espacios aéreos y marítimos. No hay que olvidarse, aquí en la columna de la derecha, de este mando muy importante, el mando operativo del ciberespacio. Hoy en día también tenemos que controlar el espacio ciber. Es muy importante porque muchos ataques vienen a través de las redes. Las otras contribuciones que tenemos, las de seguridad. Las de seguridad temporales. ¿Qué quiere decir? No son permanentes, o sea, no mantenemos 24 horas, 365 días nuestra gente vigilando, pero sí tenemos acciones para hacer en apoyo a la población civil, que es a lo que nos debemos. Seguro que todos recordáis el COVID, la operación Balmis, que llevamos a cabo empleando a casi 200.000, más de 188.000 militares en 100 días. Fue el mayor esfuerzo militar llevado por las Fuerzas Armadas, por España, en época de paz, y posteriormente pasó a la misión Baluarte. Como os imagináis, la misión Balmis era más socorro a la población que necesitaba, y luego ya fuimos pasando apoyos logísticos, rastreo, vacunación y otras tareas.
No sé si sabéis, probablemente, a modo de curiosidad, que los nombres que ponemos en las misiones o los nombres que se ponen en muchas otras cosas tienen una vinculación. A mí siempre me gusta, que veo el nombre de algo, intentar buscar en internet a qué referencia hace, ¿no? Y Balmis, no sé si lo sabéis, pero Balmis era un médico que hizo una gran proeza ya por el 1804, 1807, que fue llevar la vacuna de la viruela, cuando todavía no había neveras ni congeladores ni nada, la llevó a otro continente. En este caso empezó con América, y la llevaba en niños, haciendo transfusiones y llevando los anticuerpos en los niños. Por supuesto, los niños vivos, y fueron vivos y vinieron vivos, vamos. Pues ese médico era un capitán del ejército y se llamaba Balmis. Y aprovechando esto, la enfermera que iba a bordo del barco, la que cuidaba de los niños y les iba vacunando y haciendo las transfusiones, pues era una enfermera que se llamaba Isabel Zendal, para que no se os olvide ya los nombres, ¿no? Y por último, el Centinela Gallego. El Centinela Gallego también es una misión que nos pide en este caso la Comunidad Autónoma de Galicia, y es en época estival apoyarla con los incendios. Aparte de eso, el ejército colabora temporalmente y bajo demanda con otras comunidades autónomas para el tema de la extinción de incendios, y aparte lleva los aviones, lo que nosotros llamamos apagafuegos, son los aviones que se utilizan para la extinción de incendios, aunque se gestionan a través del Ministerio de Medio Ambiente. Y pasamos ya a la huella que dejamos en el exterior. Este es un mapa para que veáis a grosso modo que estamos en todos los continentes, la cantidad de emisiones que tenemos por todo el globo, y esta para que lo veáis en datos. No son muy fiables los datos, porque estos datos se recogen a día 1 del mes, y a pesar de que esto está actualizado al mes de noviembre, la gente que tenemos el día 1 no es la misma que tenemos el día 15, porque hay rotaciones, hay nuevos despliegues y hay repliegues. Entonces los números no son muy de fiar, a pesar de que están actualizados a este mes. Lo que sí es de fiar es el total, que está en torno a los entre 2.700 y 2.900, porque tenemos el tope máximo de 3.000 efectivos que no podemos destinar en el extranjero. Este es el máximo. Y rápidamente, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo se genera una misión en el exterior? Pues lo primero, sabéis que hace años un país decidía que quería entrar en otro a imponer sus leyes o a imponer la paz o lo que correspondiera, y por la fuerza lo hacía, con el pleno derecho de ser más fuerte que el país que ocupaba. Pero hoy en día no, hoy en día se trata de ser amigable, ¿no? Y no hay misiones que se den ya de este tipo, sino se trata de contar con el apoyo de la población y el gobierno al país que se va a apoyar. Es decir, se requiere una petición de auxilio por ese país. ¿Y los fines cuáles son? Evidentemente no puede ser cualquiera, sino fines humanitarios, defensivos, nunca ofensivos, de estabilización y, por supuesto, de mantenimiento de la paz. Y es importante que siempre tienen que tener una base, un soporte, una ley que los respalde, como son las Cartas de las Naciones Unidas, sobre todo, o el derecho internacional, ¿no? Al menos. Y estas operaciones exteriores, una vez solicitadas y una vez aprobadas en Consejo de Ministros, se hace un acuerdo y se aprueba. Se aprueba un número máximo de efectivos y
un tiempo normalmente. De todas formas, se va renovando año a año pues, las condiciones que tiene esa misión. Y estas ya son las operaciones en el exterior que tenemos actualmente. Vamos a ir viéndolas en general, no quiero profundizar porque sé que no es eficaz profundizar en unas misiones que dentro de 5 minutos no vais a recordar prácticamente nada, pero sí me gustaría dar algunas pinceladas clave que os pueda hacer recordar unas misiones y otras. Y sobre todo esta que acabo de actualizar hace unas horas, que es la última que hay aquí, la número 17, que es la misión que se aprobó en octubre, el mes pasado, y que todavía está en fase de planeamiento, que es de apoyo a Ucrania. Estamos contando con desplegar en Toledo un centro de instrucción y formación para que las tropas ucranianas vengan a formarse periódicamente y les demos instrucción pues, en tácticas, en técnicas, en armamento, decisión, en lo que corresponda. Y pasamos ya a ver en general un poco las misiones que tenemos. Si veis los colores, las que están en verde es que fundamentalmente es el ejército de tierra el que está en el terreno, digamos. Las azules claro son del ejército del aire y el espacio, y las azules un poco más oscuro de la armada. Bien, EFP, Enhanced Forward Presence. Esto es una misión de la OTAN que tenemos desplegado en Letonia. ¿Qué sucede? Los países bálticos no tienen una defensa como podemos pensar en países occidentales, digamos, como puede ser España, Francia, Italia, Portugal o Estados Unidos ya, por supuesto, de tener unos medios de defensa aérea y unos medios ofensivos. ¿Qué sucede? Que tienen muy limitados los recursos en cuanto a defensa aérea estos tres países, los países bálticos. Entonces, en Letonia tenemos una batería con un radar en la que nos permite, si fueran atacados con misiles, pues poder defendernos. Poder defender y derribar esos misiles. Y lo mismo ocurre en esta que tenemos aquí, esta imagen tan bonita, en Turquía, en la ciudad de Adana, en la que tenemos otra batería de misiles Patriot del ejército de tierra que está protegiendo la ciudad para evitar los misiles que puedan lanzarse desde Siria. Pasamos a estas dos misiones. Perdón, no he mencionado estas misiones, como tenemos aquí en el título, son misiones de disuasión y defensa. ¿Qué quiere decir? Que vamos allí para proteger en caso de que estos países o estas zonas fueran atacadas. Son distintas de las misiones en que nosotros vamos a dar entrenamiento, a dar consejo o a ayudar en el apoyo del planeamiento, ¿no? Son tipos de misiones muy distintas. Y como decía, estas misiones también se desarrollan. Esta, la de abajo, el Baltic Air Policing, en los países del Báltico. Tenemos normalmente 2 misiones que duran 4 meses, en la que desplegamos aviones de combate, Eurofighter o F-18, en países, nos vamos alternando entre Estonia y Lituania, están 4 meses y entran a hacer misiones, bajo el mandato de la OTAN. AIRCOM, que es el mando superior en OTAN que lleva las operaciones aéreas, pues él es el que diariamente designa los aviones para realizar unas misiones u otras. Y en caso, como se ve en esta foto, de que sea necesario y de que haya una posible amenaza, nuestros aviones despegan. Este es un Eurofighter español del ala 11, del ala 14, perdón, aquí se ve el número, de Albacete, despegando en una misión para interceptar un avión ruso.
Otra misión que tenemos ahora mismo en Rumanía es un radar de vigilancia, este que tenemos, llevan un mes operando, ya están integrados en el sistema de defensa de la OTAN y lo que proveen es de información que se comparte entre todos los países de la OTAN. Y por último, en esta diapositiva, el Air Policing, Enhanced Air Policing, que quiere decir una defensa reforzada, quiere decir que los países en los que desplegamos tienen sus propios aviones de defensa, pero por estar situados cerca de la frontera conflictiva del este de la OTAN, pues se ha llegado a un acuerdo y se va allí a reforzar a estos países. Y este es el caso de los despliegues de Bulgaria que tenemos ahora, Eurofighter, que repliegan, se vuelven para España la semana que viene, y los F-18 que tenemos en Rumanía, en la base de F-Testi, que acaban de desplegar la semana pasada y que estarán allí hasta el 31 de marzo del año que viene. ¿Qué otras misiones tenemos en cuanto a la disuasión y defensa? Pues en cuanto a las navales, tenemos las Standing Naval Forces, tenemos dos tipos fundamentalmente. Unas son, digamos, de patrulla, en las que cedemos fragatas y buques de apoyo para navegar normalmente por el Mar del Norte y hacer patrulla marítima, y otras, como es el caso del despliegue del grupo de combate, en el que nos juntamos sobre todo con barcos americanos y franceses y hacemos ejercicios de interacción, ¿vale? Y esto lo solemos hacer en el Mediterráneo. Se me olvidó comentar, dentro de las Standing Naval Forces incluye también las countermines, es esto, en las que lo que cedemos en lugar de fragatas son buques cazaminas. Bien, tenemos el otro tipo de misiones que comentamos, que son proyectar la estabilidad. De estas probablemente conozcáis, tienen mucha más trascendencia, son más antiguas, digamos, y empezamos por la misión del Líbano, en la que, bueno, nuestras tropas terrestres llevan más de 15 años allí desplegadas y su misión allá es mantener la paz, la seguridad y la estabilidad, ¿vale? Lo mismo sucede con Irak, en el que además intentamos hacer en ese apoyo de instrucción que le damos a sus fuerzas armadas, tenemos equipos de operaciones especiales que tratamos de acompañar a sus operaciones especiales para apoyar en el consejo, digamos. O sea, nuestra misión no es actuar, sino apoyar y aconsejar e instruir. Y otra misión que tenemos es la de Atalanta, también una misión que lleva más de 15 años, en la que permanentemente tenemos desplegado al menos un buque, una fragata y un avión. Esta imagen es de uno de los últimos vuelos que está haciendo el P3. Esta imagen se obtuvo antes de ayer y en ella podemos ver la fragata patrullando por la zona de exclusión de la lucha contra la piratería y volando junto a ella el P3 Orión en misiones de vigilancia. Lo comentábamos antes, esta misión del destacamento Orión finaliza la semana que viene por fin de vida del avión. Ya no vamos a tener más P3 Orión, este avión muere y el próximo destacamento en la misión Atalanta en Djibouti tendrá lugar en marzo con otros aviones que serán en este caso los aviones de vigilancia marítima, los que utilizamos para búsqueda y salvamento aquí en España. La fragata que tenemos destinada allí en la misión Atalanta también tiene permanentemente un helicóptero para posibles misiones
de ataque o de rescate, lo que corresponda, y en periodos intermonzónicos, es decir, cuando las condiciones meteorológicas en la zona son buenas, que es cuando aumentan los casos de piratería, es cuando se despliega también un equipo de operaciones especiales. Continuamos con estas misiones de proyección. Estas misiones son bastante parecidas, se basan en la instrucción de las tropas. Normalmente las tropas en estas misiones de estos países nos piden su apoyo pues para lo que decíamos, para el adiestramiento, para que les aconsejemos en las tácticas y en las técnicas. Y lo mismo ocurre en Mali, en Mozambique, donde la situación actualmente es bastante inestable y las misiones no se están haciendo como nos gustaría por culpa de esta inestabilidad y esta amenaza terrorista, y tenemos que estar un poco más atentos a las misiones reales o a lo que ocurre en el ambiente realmente. Somalia ocurre lo mismo, es una situación de adiestramiento, igual que la República Centroafricana, y en la misión Altea, la misión que tenemos en Bosnia y Herzegovina, pues ocurre un poco lo mismo, tratar de que es una situación estable hoy en día, pero corre el riesgo de que si la misión internacional desaparece de la zona, aumente la inestabilidad, ya que hay facciones que tienen conflictos unas con otras y podrían generar un conflicto. Continuando con las misiones de estabilidad, de proyección de la estabilidad, una muy famosa que comenzó hace unos años, que salió mucho en los medios de comunicación, fue los acuerdos de paz de Naciones Unidas en Colombia con los grupos guerrilleros, con la guerrilla, sobre todo con las FARC, y lo que se hizo fue desplazar personal, no solo del Ministerio de Defensa, no solo militares, sino también guardias civiles y policías que tenemos actualmente allí desplegados para asegurarse de que se cumple los acuerdos de paz, la entrega de armas por parte de la guerrilla, así como la reinserción de los antiguos guerrilleros en la vida civil, ¿no? En la sociedad. La operación Sea Guardian es la operación que tenemos en el Mediterráneo, en el que también utilizamos temporalmente, no continuamente durante todo el año, sino con ofrecimientos que se hacen de varios meses, pues buques y aviones de vigilancia para vigilar el tráfico ilícito de drogas, armamento, personas en el Mediterráneo. Otra misión de la que hablábamos antes y de la que también actualmente hay alguna novedad es la misión de apoyo a Mali. Esta misión, como vemos en la imagen, hasta hace unos meses tenía desplazado un avión Hércules, un avión de transporte, con el que hacíamos transporte logístico en el teatro de operaciones. ¿Qué es el teatro de operaciones? El teatro de operaciones es donde abarca la misión, digamos, que en el caso de Alpha Mike, de la misión de apoyo a Mali, es esta que tenemos aquí en el mapa. Como veis, es una distancia enorme para cubrir incluso con un avión, y entonces lo que se ha hecho, aprovechando el final de vida también del Hércules, se han mandado 2 aviones T-21, con capacidad más reducida, pero son 2 aviones que se pueden pues, destinar en varios sitios. Uno se puede ir hacia el norte y otro hacia el sur. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué hay de cambio en estos últimos meses? Que este parche que he querido dejar aquí a propósito de Operación Barkhane va a desaparecer, porque hace 2 semanas el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que Francia se retira de la operación.
que Francia tiene 6 meses para planear el retiro de toda la operación Barkhane. En principio eso parece que puede tener mucho impacto en África, porque como sabéis, Francia es el país a día de hoy que más influencia sigue teniendo en toda Francia, no solo en la zona del Sahel, que es la que afecta más sobre todo a esta zona nuestra de actividad. Pero nosotros, a pesar de estar en esta misión apoyando inicialmente a Francia, y como comentábamos antes, nosotros nos basamos en un apoyo de fondo, en un apoyo de normas, de leyes y de otras misiones de la OTAN o de la Unión Europea. Y es el caso, que no va a haber gran variación porque nosotros vamos a seguir allí apoyando a estos países, pero Francia también, según manifestó su presidente, a pesar de que esta misión, la operación Barkhane, se cierra, va a continuar con el apoyo a estos países del Sahel. Ya para terminar nuestras misiones de proyección de la estabilidad, un caso curioso son estas actividades de seguridad cooperativa. Son 4 misiones distintas con Senegal, Mauritania, con Argelia y con Cabo Verde, en las que lo que se hace es, a demanda de estos países, darle la instrucción o el apoyo que ellos nos piden. Por ejemplo, nos piden, necesitamos apoyo para formar a nuestros buceadores de combate. Pues esa petición llega al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa encauza esa petición y dice la Armada, ¿vosotros podéis darle instrucción a Mauritania, por ejemplo, a sus buceadores de combate? La Armada dice, sí, podemos darle. Y entonces los buceadores de combate se vienen aquí a España, o España acude al país en cuestión y se hace la instrucción que este país requiere. O sea, siempre es a demanda de estos países. Y no solo es instrucción en unas determinadas operaciones. Nos han pedido, por ejemplo, que les apoyáramos en la reparación de sus aviones de transporte, o que les diéramos instrucción a sus controladores o a sus buzos de combate, por ejemplo, lo que hemos dicho, o a sus fuerzas de combate en general. Quiero decir que son muy amplio, es muy amplio el elenco de misiones que estos 4 países en estas actividades de seguridad cooperativa se llevan a cabo. Y por último, el despliegue en la zona del Golfo de Guinea. Es una zona que está creciendo, está aumentando en conflictividad, está quitándole el puesto a lo que es, digamos, la misión Atalanta en cuanto a peligrosidad para los barcos, en cuanto a la amenaza de la piratería, y se está trabajando juntamente, en conjunto con, sobre todo, Francia y Portugal, y a demanda de todos estos países que tenemos aquí, que ocupan el Golfo de Guinea, pues en apoyarles cuando sus barcos, normalmente cargueros, petroleros, gaseros, se sienten amenazados por la piratería. Y esto es todo por mi parte. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Vale, sí, efectivamente, si hay alguna pregunta muy específica para el teniente coronel en concreto, podemos hacerla ahora. Cogeremos un par de preguntas, especialmente de quienes estáis aquí en presencial, y después de la intervención de Ignacio haremos también otra ronda de preguntas. Hola, muchas gracias por la charla, que es muy instructiva y ilustradora. Quería preguntar si, en vista de los últimos acontecimientos que ha habido en la frontera sur, no solo de España, sino de Europa, con Marruecos, se ha estudiado, por alejada que sea la posibilidad, esa posibilidad de establecer una misión de control de las fronteras en el sur, con vistas a posibles problemas como los que hemos visto recientemente. Muchas gracias. ¿Perdón? ¿Las dos seguidas y contestas o una y una? Como queráis. De acuerdo. Hola, sí. Vale, muchas gracias por
por la charla, muy interesante. Y quería hacer una pregunta acerca del Sahel. Dada la tendencia que estamos viendo ahora con la retirada de la Operación Barkhane de Francia e incluso la retirada gradual de tropas alemanas, ¿cómo interpreta esta situación y va a afectar a las misiones de España en la zona del Sahel en particular en los años que vienen? Y sobre todo, dada la situación de precariedad de Mali, y sí, básicamente, ¿cómo interpreta la situación? Muchas gracias por las preguntas. Bueno, en cuanto a la frontera sur, la amenaza que España y en conjunto Europa, la Unión Europea, la OTAN, tenemos en el sur viene por el terrorismo, por el contrabando, y la solución que ponemos a eso es precisamente estas misiones. No tiene nada que ver, no podemos extrapolar lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el este de la OTAN, de nuestras fronteras OTAN, que estamos haciendo con la amenaza de Rusia, perdón, y más con la situación que ha habido con Ucrania o que hay con Ucrania, en la que sí es necesario una disuasión, y para esa disuasión es necesario emplear el grueso, digamos, de nuestras Fuerzas Armadas, pero en el sur la amenaza nos viene por el crimen organizado, por el terrorismo, y la única forma de luchar contra todo eso es, como comentaba antes, y lo enlazo con la siguiente pregunta, es luchar con los países propios, es decir, que ellos tengan iniciativas también para luchar en esos países. Se ha demostrado que es imposible ir a un país con mentalidad, o sea, intentar meter una mentalidad occidental en países que solucionan las cosas o los conflictos o su forma de vida de otra forma distinta. O sea, tienen que ser ellos los que soliciten ayuda y nosotros apoyarles. Con lo cual, el trabajo hacia el sur es eso, es lo que llamamos una defensa avanzada, que es intentar crear estabilidad y crear paz pues, en la zona del Sahel, en África, en los corredores de contrabando. Y enlazo con la otra pregunta, ¿qué supone? Es cierto, países como Francia, Alemania se están retirando y peligrosamente otros países como Rusia están cubriendo parte de esos huecos. La salida digamos, de estos países amigos, Francia o Alemania, se debe a eso, a lo que comentamos, que nos hemos dado cuenta que necesitamos una implicación mayor del país y que estos países nos planteen sus necesidades y con esas necesidades apoyarles. Mali, si un país como Mali, por las circunstancias que atraviesa o que ha atravesado, que hay un cambio de gobierno, que hay una dictadura, lo que sea, y no quiere a las tropas francesas se tienen que ir. Y si nosotros actualmente tengo que decir que seguimos operando en Mali, seguimos operando y las tropas malienses no nos han puesto problemas nada más que cuando íbamos con bandera francesa. Quiere decir que el que hayan expulsado a Francia no se debe a que no quieran más apoyo de otros países, sino que hay un conflicto, digamos, personal entre Francia y Mali y otros países, que no es solo Mali, y otros países en la zona del Sahel que tienen que resolver entre ellos. Pero nosotros, España, seguiremos apoyando siempre y cuando estemos amparados en una misión internacional, como lo seguimos estando. Y espero que haya respondido a vuestras preguntas.
Vale, pues muchísimas gracias a los dos por preguntar. Vamos a pasar ya a la intervención de Ignacio y lo dicho, después hacemos otro turno de preguntas también para que las personas que están conectadas en online tengan la oportunidad de preguntar. Bueno, pues tras la interesantísima ponencia del teniente coronel, muchísimas gracias. Vamos a presentar la intervención de Ignacio. Ignacio Cosidó es profesor de Filosofía Política y Economía en la Universidad Francisco de Vitoria y además es director del Centro para el Bien Común Global. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, doctor en Geografía e Historia por la UNED y diplomado en Defensa Nacional por el CSDEN. Ha desarrollado una amplia experiencia docente impartiendo clases en la Universidad de Comillas, la Carlos III, en el Instituto Gutiérrez Mellado y en el Instituto de Empresa, y también ha realizado una intensa actividad investigadora como analista de defensa y seguridad y tiene publicados 3 libros y numerosos artículos, ponencias y capítulos de obras colectivas. Ha impartido conferencias y realizado estancias en numerosas universidades nacionales y extranjeras y en los últimos años ha estado dedicado prioritariamente a la actividad política, tanto en el ámbito parlamentario como en puestos ejecutivos, habiendo ejercido, entre otras responsabilidades, como jefe del Gabinete Técnico de la Guardia Civil, director general de la Policía y portavoz del Grupo Popular en el Senado. Muchas gracias, Ignacio. Pues muchas gracias, Patricia, por tu amable presentación. Yo creo que hay algunos de vosotros que ya os debéis abrir el currículum de memoria, porque como me escucháis muchas veces, pues siempre me presentan, ¿no? Quiero dar la bienvenida a COAGE, que es una organización de jóvenes atlánticos. Yo creo que está haciendo una labor increíble en un país cuya conciencia pues atlántica y en general por los temas de seguridad y defensa es limitada, y especialmente entre los jóvenes. Pues la labor de Patricia y gente de su equipo que hoy nos acompaña me parece muy meritoria y muy digna de ser. Además son de una perseverancia que estoy convencido que les llevará al éxito porque hacen un montón de actividades y hacen cosas muy interesantes. Y también agradecer muy especialmente la presencia del teniente coronel del Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas. Siempre es un privilegio contar con alguien, un representante de Fuerzas Armadas en esta universidad, y además ha hecho una excelente presentación que a mí me deja muy poco más que añadir a lo que ya ha dicho el teniente coronel. Quizás el hecho de que yo no lleve uniforme me permita ser más claro en el mérito, la profesionalidad y el orgullo que creo que todos los españoles debemos sentir por nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Porque lo que ha explicado el teniente coronel con esos, eran 17 misiones, con la de Ucrania todavía en fase de desarrollo, con cerca de 3.000 hombres y mujeres desplegados por 4 continentes, con operaciones que incluyen aviones de combate de última generación, fragatas y barcos de todo tipo, y carros de combate, o sea, y Patriot y sistemas realmente sofisticados. Lo digo con toda claridad, hacerlo con los recursos que disponen nuestras Fuerzas Armadas parece algo cercano al milagro, ¿no? Es increíble que con el poco esfuerzo que España realiza en su defensa tengamos unos ejércitos capaces de hacer este despliegue y de mantener esta presencia de España, esta presencia militar de España en todo el mundo, ¿no? Para que os hagáis un poco una idea de magnitudes, ¿no?, de qué estamos hablando, esta tarde consultaba para preparar estas breves reflexiones cuál era el total de efectivos de los países miembros de la OTAN, ¿no? Y el conjunto de los países miembros de la OTAN tienen en estos momentos 3.300.000 efectivos en sus Fuerzas Armadas y con una tendencia de ligero crecimiento, lento pero de ligero crecimiento, ¿no? Las Fuerzas Armadas españolas en estos momentos tienen 118.000 efectivos y con una tendencia de ligero decrecimiento, muy ligero decrecimiento, pero ligero decrecimiento, ¿no? Ahora, porque hay una reacción a la guerra de Ucrania en todos los países europeos, la perspectiva es que eso pueda crecer, ¿no?, pero pueda crecer de manera limitada. Pero actualmente las Fuerzas Armadas españolas representan el 3,5% del total de efectivos de los que dispone la Alianza Atlántica. Y si nos vamos en términos de dotación, ¿no?, en términos de equipamiento y en términos de gasto, de presupuesto de defensa, pues la situación es aún peor, porque nos encontramos con que si el conjunto de los países de la OTAN, según fuentes de la Alianza, gastan un total, o gastaron
vamos a ser precisos, tienen una previsión de gasto para el año 2022 de 1.189 millones de dólares, porque para hacer comparaciones internacionales se ponen en dólares. España tiene un presupuesto de 118.000, ¿no? Es decir, España representa el 1,3% el total del gasto en defensa de la Alianza Atlántica. Bueno, pues con poco más del 1% del gasto total de la Alianza Atlántica, somos uno de los países que hace una contribución más significativa al conjunto de operaciones de la OTAN. Y no solamente de la OTAN, sino de la Unión Europea, de Naciones Unidas, bilaterales, es decir, pues el conjunto de todas las operaciones que el teniente coronel nos ha explicado, ¿no? Es verdad que nuestra participación en algunas de ellas tiene una dimensión menor que la de otros países, pero yo creo que en el ámbito de Unión Europea estamos en torno al 10% del total de los efectivos desplegados por parte de la Unión de misiones de países de Unión Europea, y en el conjunto de la OTAN es también una participación muy superior a los recursos de los que disponen las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por eso yo, si tuviera que definir las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas españolas, lo primero que destacaría es su eficiencia, es decir, cómo con unos recursos tan limitados, con unos gastos tan escasos, consiguen unos niveles de operatividad, unos niveles de profesionalidad tan elevados, ¿no? Porque no solamente podemos medirlo en términos cuantitativos, en términos cualitativos la aportación española es muy significativa, la aportación de las Fuerzas Armadas españolas. En segundo lugar, yo destacaría su eficacia, porque los sistemas, ¿no?, o el tipo de misiones que estamos desplegando, especialmente en misiones navales, pero en misiones de la frontera este de la OTAN, son misiones de un enorme nivel, de gran sofisticación, tanto tecnológica como técnica, como profesional. Insisto, misiles Patriot, Eurofighter, F-18, fragatas de última generación. Es decir, no estamos únicamente desplegando, si me permitís la expresión, ¿no?, mano de obra barata, ¿no?, que podría sumar, pero aporta en realidad poco valor añadido, sino que realmente estamos haciendo contribuciones muy significativas desde el punto de vista de la eficacia, tanto para la disuasión como para la defensa, como allí donde ha sido necesario, incluso para hacer frente a situaciones de gestión de crisis complicadas, ¿no? En tercer lugar, destacaría algo que es más difícil de medir, pero yo destacaría, y esto en esta universidad es importante, la integridad de nuestros soldados, ¿no? Es decir, el valor moral de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Hay misiones internacionales que son muy complicadas y el teniente coronel me corregirá, pero yo creo que el total de víctimas que hemos tenido en misiones internacionales puede estar en 188, puede ser. 188 efectivos que han perdido la vida, ¿no? Pero bueno, algunos de ellos en misiones de combate, otros en accidentes de distinto tipo, pero son misiones complicadas, ¿no? Y especialmente cuando se interviene en escenarios de conflicto, siempre hay una dimensión moral y una dimensión ética que es muy importante, porque se trata de realizar esas misiones respetando de forma escrupulosa la legalidad internacional, por supuesto, los derechos humanos y el propio trato con la población civil, que muchas veces se ve envuelta en conflictos, ¿no? Y yo les puedo asegurar que el estándar de comportamiento de las Fuerzas Armadas españolas ha sido siempre ejemplar en comparación con cualquier otro país de la OTAN. Es más, me atrevería a decir que respecto a otros países, que no viene al caso porque además habría que documentar con datos muy concretos, me parece que incluso superior. Es decir, que hemos tenido un comportamiento realmente... Es también, para ponerlo todo en contexto, la participación de misiones en misiones de combate de alta intensidad por parte de las Fuerzas Armadas ha sido menor. Cuando uno pone a prueba esos estándares de comportamiento, ¿no?, es realmente cuando hay situaciones límite, cuando hay situaciones en las que el combate pues a veces lleva a errores o lleva a excesos o lleva a un uso excesivo de la fuerza, ¿no? Pero sí debo decir que para mí esa
dimensión moral y ética de nuestras Fuerzas Armadas, creo que es algo de lo que también debemos estar orgullosos todos los españoles, ¿no? Y luego, por último, destacaría la interoperabilidad, ¿no? Es decir, que los buques de combate de la Armada Española se puedan integrar sin ningún problema en las fuerzas de la Navy de Estados Unidos, operando en el Mediterráneo, operando en cualquier escenario. Que ahora mismo el mando de la fuerza de interposición, de pacificación en el Líbano, la ejerza un general español. Que nuestros carros de combate Leopard estén plenamente integrados en un batallón liderado por Canadá, en el que participan fuerzas acorazadas de otros países de la OTAN, significa que tanto en procedimientos como en tecnología, como en profesionalidad, como en capacitación de nuestras Fuerzas Armadas, tenemos esa capacidad de interoperar con cualquier ejército aliado, ¿no? Y eso es algo que no tienen todos los países, ni mucho menos. Es algo que requiere muchísima formación, mucha preparación, mucho adiestramiento y muchos ejercicios conjuntos para lograr ese grado de interoperatividad, ¿no? en las Fuerzas Armadas. Por tanto, yo creo que, insisto, o sea, ver cómo nuestras Fuerzas Armadas están desplegadas en el exterior, creo que debe ser realmente un motivo de orgullo para todos nosotros. Yo creo que esta presencia internacional, esta proyección internacional de las Fuerzas Armadas españolas ha sido enormemente positivo para el conjunto de España, pero también ha sido muy positivo para las Fuerzas Armadas, ¿no? Ha sido enormemente positivo para el conjunto de España porque al final la proyección exterior de una fuerza militar forma parte de una política exterior y de una política de seguridad. Uno tiene mucho más voz hablando del Sahel si tiene tropas desplegadas en los países del Sahel que si no las tiene. Y uno tiene mucho más fuerza en el Consejo de la OTAN si tiene unos compromisos de fuerzas aéreas, navales y terrestres en la frontera este de la OTAN que si no los tiene. Y uno tiene otra perspectiva sobre el océano, es decir, la zona del Índico, si mantiene una operación o si lidera incluso una operación como la de Atalanta, que si no tiene ningún tipo de presencia naval, ¿no? Por tanto, las Fuerzas Armadas lo que son un instrumento, y un instrumento muy valioso de la presencia, de la proyección, de la política exterior y de la política de seguridad de España, y le dan mucha consistencia y le dan mucho valor a esa proyección, ¿no? Creo que también ha sido muy positivo para las Fuerzas Armadas porque, primero, les ha dado visibilidad, les ha dado prestigio, tanto interno como internacionalmente. Y yo creo que permiten entender más a la sociedad española, a la opinión pública española, que esa cantidad de recursos que anualmente dedica a sus Fuerzas Armadas, pues tienen un sentido, tienen una justificación y hacen cosas reales. No es únicamente una fuerza de disuasión, que es mucho más complicado de visibilizar y de transmitir que cuando realmente estamos hablando de operaciones como las que el teniente coronel ha descrito. Por tanto, esa excelente imagen que las Fuerzas Armadas españolas tienen en la opinión pública, yo creo que en parte se debe al éxito de nuestras misiones internacionales, ¿no? En segundo lugar, es un poco más triste decirlo, pero yo creo que las misiones internacionales han contribuido en años de enorme escasez a cierta sostenibilidad de las Fuerzas Armadas y de nuestras capacidades operativas, ¿no? Primero, todo militar español con el que ustedes hablen estará deseando ir a una misión internacional. Y a veces a una misión en Irak, o a una misión en Afganistán, o a una misión en África, en el Sahel, ¿no? Misiones de un enorme riesgo personal. Pero las misiones internacionales ponen a prueba la capacidad operativa real de las Fuerzas Armadas, ponen a prueba sus capacidades logísticas. Y realmente, insisto, es decir, a veces resulta paradójico, pero hay una enorme vocación, ¿no? de ir a misiones internacionales en nuestros ejércitos. Y estas misiones se financian a través de un crédito ampliable, ¿no? Y eso permite que los recursos que se consumen en estas misiones no carguen contra el presupuesto de defensa, sino que sean un presupuesto añadido para estas misiones. Y gracias a esas misiones, pues hemos tenido unos niveles de mantenimiento en algunos materiales, hemos tenido unos niveles de adiestramiento en algunas unidades y hemos tenido incluso una
posibilidad de modernizaciones puntuales en algunos sistemas que hemos podido financiar gracias a estos créditos extraordinarios. Por tanto, yo creo que las misiones internacionales han hecho una contribución muy significativa a la sostenibilidad y a la operatividad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y termino ya, porque no sé si luego habrá alguna pregunta, pero no queremos aburriros más, mirando un poco al futuro. Mi percepción, mi impresión, no sé si ahí el teniente coronel estará de acuerdo o no, pero es, vamos a ir a misiones más relacionadas con la defensa y la disuasión, y yo percibo una clara disminución de lo que han sido tradicionalmente misiones de mantenimiento de la paz, ¿no? Nos hemos ido de Afganistán, mantenemos una misión pero únicamente de adiestramiento en Irak. En Sahel estamos básicamente en misiones también de adiestramiento, de formación, de acompañamiento, de asesoramiento. Es decir, cada vez somos más reacios a participar en misiones que impliquen un uso de la fuerza en áreas externas a lo que sería nuestro territorio nacional, la propia Alianza Atlántica, y por contra, en buena medida a raíz de la guerra de Ucrania, pero antes de la última invasión de Rusia a Ucrania, estamos aumentando de manera muy significativa los despliegues en la frontera en la frontera este de la OTAN, ¿no? Claramente para España es fundamental mantener una presencia en África, y yo creo que sería un error que dejáramos un vacío estratégico en el Sahel, que no solamente permitiera una expansión del terrorismo, del crimen organizado, de la inmigración ilegal y de todos los tráficos ilícitos que se generan cuando se producen esos vacíos estratégicos, sino que estaríamos también permitiendo que países como Rusia, en menor medida China, ahora podemos hablar también de la presencia china tanto en África como en Iberoamérica, pues puedan ocupar ese vacío que estamos dejando los países de la OTAN, ¿no? Los países occidentales. Pero en definitiva, las misiones van a evolucionar hacia misiones más relacionadas con defensa, con disuasión, quizás manteniendo algunas misiones de gestión de crisis y probablemente misiones más exigentes desde el punto de vista de las fuerzas que vamos a emplear en ese tipo de misiones. Por tanto, también lo digo, misiones más caras y misiones que nos van a exigir tener unas fuerzas armadas más potentes, con mayores capacidades, ¿no? Ese es un poco el horizonte al que nos dirigimos, y bueno, estoy convencido de que ese nivel de excelencia que han alcanzado las Fuerzas Armadas en las misiones de paz tradicionales seremos capaces de lograrle en las nuevas misiones, siempre y cuando pongamos algunos recursos más para poder dotarlas de las capacidades que van a ser necesarias en este nuevo tipo de misiones. Pues muchas gracias, y no sé si habrá alguna pregunta, Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Un placer, como siempre, escucharte. Si hay alguna pregunta en sala, por favor, levantad la mano, pedid el micrófono. Vale, sí hay pregunta. Bueno, estamos en familia casi, o sea que... Sí, y para las personas que quieran preguntar online, también lo podéis hacer a través del chat del propio Zoom, o si lo veis más cómodo, pues podéis utilizar el correo electrónico desde el que os hemos mandado el enlace para conectaros. Vale, yo querría hacer una pregunta orientada un poco en primer lugar a usted, profesor, y después a usted, teniente coronel. Mirando al futuro y mirando hacia la disuasión, me gustaría hablar precisamente del flanco sur y más concretamente de la carrera armamentística que se está desarrollando entre Marruecos y Argelia. Marruecos ha comprado misiles de crucero, ha comprado drones Bayraktar y sí ha comprado Pegasus. Vamos a hablar del elefante en la habitación. ¿Por qué políticamente no se ha hablado de ningún tipo de respuesta, de ningún tipo de disuasión al respecto? ¿Y qué perspectivas hay a futuro de que haya...? Perdona, ¿por qué políticamente no se ha hablado de qué, perdón? De ningún tipo de respuesta, porque no ha habido ningún tipo de respuesta institucional a Pegasus, a la carrera armamentística, etcétera.
Y hacia el teniente coronel, ¿hay algún tipo de, digamos, de medidas de las Fuerzas Armadas que estén en curso para aumentar las capacidades de disuasión en el flanco sur que no sean orientadas al terrorismo, que sean un poco más, por así decirlo, del poder duro? ¿Y a qué plazo se estima, si es que están en curso, que puedan más o menos ser más visibles? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, a ver, una respuesta un poco académica de inicio, y es, a mí cada vez me resulta más o menos útil hablar de flanco este, flanco sur. Vivimos en un momento en el que yo creo que se dan dos características, ¿no? Hemos hablado de presencia rusa en Sahel, pero encontramos también una presencia muy intensa de Rusia en Libia, por supuesto en Siria. Y hay una penetración china muy geoestratégica, es decir, no es una penetración, aunque creo que ya China está en la idea de construir una base naval en la cornisa atlántica de África, que eso sería absolutamente novedoso, ¿no? Pero la presencia china es una presencia más económica, claramente, pero que necesariamente lleva consigo una presencia estratégica, ¿no? Cuando tú hablas con los países que tienen mayor dependencia comercial e inversora y económica de China, y tú les preguntas, ¿pero China intenta de alguna forma influir en las decisiones políticas o en las decisiones estratégicas del país? Y dicen, no, los chinos nunca nos han dicho nada, ¿no? en ese terreno. Es más, los chinos les preocupa muy poco cosas que los occidentales son muy insistentes, ¿no? Como derechos humanos y ese tipo de cuestiones. O sea, el principio de China es de mínima injerencia. Dice, ¿y ustedes normalmente cuando tienen una resolución en Naciones Unidas, ¿no? En la Asamblea General, o cuando tienen que tomar una decisión en otro ámbito internacional, la Organización Mundial del Comercio, ustedes ¿suelen votar con China o suelen votar contra China? Y te dicen, hombre, ¿cómo vamos a votar diferente o en contra de China si es nuestro principal socio económico, ¿no? Entonces, lo que digo es que la presencia de China, por el momento, es una presencia más económica, pero tiene implicaciones estratégicas muy fuertes. Y lo que defendía, que me he liado un poco, pero es la idea de que, para mí, vamos a un escenario muy global. Creo que los intereses de seguridad de Europa también están en juego, si me permitís, en Taiwán. Es decir, creo que la Alianza Atlántica, y así lo recoge además su nuevo concepto estratégico, tiene una visión muy global de la seguridad en el mundo, y que la diferenciación por flancos, con una guerra además que es una guerra, a ver, con un tipo de conflicto al que vamos abocados, que es un conflicto híbrido en el que los ciberataques, las campañas de desinformación, la utilización de la inmigración irregular como arma estratégica, la energía o el comercio se convierten en factores muy relevantes desde un punto de vista estratégico, pues me parece que esas diferenciaciones no tienen tanto sentido. Lo que sí me parece muy importante es mantener una presencia importante de la OTAN en el sur, en el Mediterráneo, y específicamente yo soy muy partidario de que cuanta más presencia de la OTAN en España, pues eso es un factor de seguridad para España, ¿no? Dos, entrando en terreno un poquito más complicado, yo creo que el interés fundamental de España en el norte de África es la estabilidad. Es decir, cualquier conflicto que se genere en el norte de África podría tener consecuencias muy, muy negativas en términos de seguridad para España. O sea, no hay más que ver el caso de Libia, ¿no? Para entender cuáles son las derivadas de una situación de inestabilidad en el norte de África, ¿no? Y eso yo creo que pasa por dos cuestiones. La primera es, a mí me parece inteligente mantener una política equilibrada respecto a todo el norte de África, pero en particular a las dos grandes potencias que tenemos en el norte de África. Y sin entrar en más detalles, pero sí creo que ahora mismo hemos desequilibrado
un poco nuestra relación. Y creo que es mejor mantener una relación equilibrada, ¿no? Sí. Y lo segundo, yo creo que cuanto más, cuanto mejor sea nuestra relación económica, política, institucional y de cooperación con Marruecos, también en términos de seguridad, creo que es la mejor forma de mantener esa estabilidad en relación con cualquiera de los socios que podamos tener en el norte de África. Yo ahí lo que tengo es una experiencia en la que puedo decir claramente, en mi experiencia en la Dirección General de la Policía, que la cooperación de Marruecos en la lucha contra el terrorismo yihadista fue decisiva para que el nivel de atentados que tuvimos en España fuera menor que el que tuvieron otros países europeos o el que podríamos haber tenido nosotros si esa cooperación no funcionara como funciona, ¿no? Y me parece que es un interés vital para España el mantener esa seguridad, esa cooperación en términos de seguridad, ¿no? Y por último, y que no es incompatible con esto, ¿no? Yo creo que, nosotros somos parte de la OTAN, somos parte de la Unión Europea, y ese es un factor que le da a España una enorme seguridad, ¿no? Nos convierte en tenemos socios importantísimos, ¿no?, para garantizar nuestra seguridad. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener una capacidad de defensa nacional. Que no es nada incompatible la participación en alianzas y la participación en organizaciones tan exitosas como la Unión Europea con mantener una capacidad de defensa nacional propia, porque somos un país importante en términos, somos la tercera potencia, ¿no?, de la Unión Europea, ahora que ha salido el Reino Unido, después de Alemania, Francia e Italia, la cuarta. Ocupamos una posición geoestratégica delicada y, yo tengo plena confianza, ¿no?, en la Alianza Atlántica y en la solidaridad de la Unión Europea, pero la solidaridad bien entendida empieza por uno mismo, y lo que uno no puede pretender es que confiar únicamente en que sean otros los que, si se produce una crisis, que la idea es hacer todo lo posible para que no se produce, ya vendrán otros a solucionarnos el problema. Es decir, los primeros que tendremos que afrontar el problema seremos nosotros, y en la medida en que tengamos más capacidad para solventar el problema, pues probablemente más apoyo vamos a recibir de nuestros socios y de nuestros aliados para enfrentar al problema, ¿no? Sin entrar en discusiones jurídicas de si la cobertura del Tratado del Atlántico Norte a determinadas áreas geográficas o si realmente el Tratado de la Unión Europea compromete una solidaridad inmediata en términos militares como el artículo 5 de la OTAN, ¿no?, que podemos hablarlo. Pero más allá de eso, es decir, al final son organizaciones políticas que toman decisiones políticas y, por tanto, cuanto más capacidad propia tengamos, yo creo que más reforzaremos la solidaridad de nuestros aliados, ¿no? Bueno, no sé si te he contestado o he contestado demasiado, no lo sé, ¿sabes? Bueno, yo poco más que añadir, creo que ha hecho un resumen geoestratégico impresionante, Ignacio. Por comentarte algo de la parte del núcleo duro, como tú decías, yo no veo. Lo ha dicho Ignacio, ¿no? Nuestro foco tiene que ir enfocado en nuestras instituciones internacionales, en la protección que nos dan, en la unión, en la defensa. Nosotros estamos mostrando ahora que en aras de la amistad y del compañerismo nosotros desplegamos nuestras fuerzas en el este, y si quiero pensar que si en un momento dado fuera al revés, pues ocurriría lo mismo, ¿no? Otros países nos apoyarían, pero nuestras acciones ahora tienen que ir encaminadas eso, en una defensa avanzada y en la estabilidad. Nada más, no tenemos más vías
aunque queramos, no tenemos más vías que lo que tenemos, que nuestras misiones permanentes, que hemos visto que tenemos 3.000 militares 24 horas al día, los 365 días al año, y nuestros soldados, nuestros barcos y nuestros aviones desplegados en nuestros sitios estratégicos, en nuestro territorio, y yo duermo tranquilo, yo confío que es suficiente. Muchas gracias. Teníamos una pregunta al fondo de la sala, pero si te parece damos primero paso a la compañera, ¿vale? Tenemos el... ¿Va en relación con lo que habéis mencionado ahora mismo ambos? Sí. Trae el micro. Bueno, muchas gracias primero de todo. Va en relación la pregunta con lo que habéis mencionado ambos. Estoy totalmente de acuerdo con que la seguridad empieza por uno mismo, ¿no? Sobre todo en este mundo interconectado en el que vivimos, la seguridad internacional empieza por una seguridad nacional también, y la seguridad nacional por una internacional. Entonces, está claro que hay muchos que tenemos esa idea, ¿no? Que hay que fortificar, hay que fortalecer esa seguridad nacional, pero ve que haya que el gobierno o que las instituciones que tienen el poder para llevar a cabo esa fortificación, ese aumento, ¿no? en la defensa nacional, lo vayan a llevar a cabo, o si hay planes de cara al futuro para, no sé si me estoy explicando bien, pero si hay planes de cara al futuro para fortalecer esa seguridad nacional. Y si, porque yo no veo. Pues como quieras, si quieres empieza tú, esta vez venga yo, ¿sabes? Rápidamente, nosotros estamos confiados en que hay una decisión importante que es el promover la industria nacional. Gracias a iniciativas de promover la industria nacional y europea, podemos salir adelante en el sentido de todas las capacidades que hemos perdido por crisis económica, por limitaciones presupuestarias, podamos volver a compensarlas en un futuro, esperemos corto más que lejano. Y confiemos en eso. Y además creo que es una muy buena solución, porque digamos que mata a dos pájaros de un tiro, no solamente cubrir las necesidades en cuanto a la tecnología, que también ha comentado Ignacio antes, tenemos que centrarnos en que no tenemos que tener cantidades, sino que tenemos que ser punteros en tecnología, es lo que se necesita hoy en día. Pues esa I+D, creo que fomentándolo, pues cubrimos la parte de las necesidades de defensa, y además nos desarrollamos como país, aparte de pues cubrir puestos de trabajo, evolucionar en el I+A, pues vosotros que tengáis oportunidades aquí en España, que no os tengáis que ir al extranjero para buscar trabajos que sean competitivos a nivel mundial, es decir, mejorar en el sentido global. Pues nada, 3 ideas telegráficas, porque daría la pregunta para mucho desarrollo, ¿no? Pero por resumirlo mucho, la visión que yo tengo es que vamos de una era de globalización a una era de confrontación. Vamos a una era de competencia, para ser precisos, entre potencias, pero esa competencia va a llevar necesariamente a está llevando a una confrontación, y en ocasiones esa confrontación va a derivar en guerra. Y yo ahí soy un poco, no pesimista, pero creo que va a haber más uso de la fuerza en la próxima década o en las próximas décadas de lo que por fortuna hemos tenido en las últimas décadas. Es decir, que la guerra de Ucrania no es algo único e irrepetible, sino que hay potencias que están dispuestas a utilizar la fuerza en aras de sus intereses, ya sean de seguridad o intereses estratégicos, y que de alguna manera
están dispuestas a confrontar por conseguir un cambio del orden mundial y conseguir una cierta primacía en el orden internacional, ¿no? O sea, hay como potencias revisionistas que no están conformes con cómo está organizado el mundo, que lo quieren cambiar, y el cambio casi inevitablemente lleva al conflicto, porque hay potencias que no tienen ningún interés ni en que el orden internacional cambie, ni en ceder su supremacía. Y eso va a llevar en mi opinión, a un nivel de confrontación más amplio y en ocasiones, o no en ocasiones, ya un uso de la fuerza lamentablemente más habitual, ¿no? La segunda idea. Europa no está preparada para ese nuevo entorno. Nosotros hemos confiado siempre en Estados Unidos como el aliado, ¿no?, en la OTAN, que iba en último extremo a garantizar nuestra seguridad a través de la disuasión nuclear, pero también a través de las capacidades convencionales que Estados Unidos desplegaba incluso en la propia Europa, ¿no?, despliega en la propia Europa, ¿no? Y yo creo que ahí el nuevo entorno nos va a exigir un mayor esfuerzo necesariamente. Y creo que todos los gobiernos lo han entendido. Es decir, cuando yo veo un gobierno, a ver, entenderme bien, pero como un gobierno en el que forma parte un partido muy de ultraizquierda, no quiero definir, pero muy a la izquierda, ¿no?, y aumenta un 25% este año el presupuesto de defensa, pues eso significa que toda Europa ha entendido el mensaje. O sea, hasta nosotros, y con un gobierno no tan radical, ha entendido el mensaje, ¿no? Y un poco en línea de lo que comentaba el teniente coronel, creo que de la misma forma que la Unión Económica Europea se hizo a través de la integración de la industria del carbón y del acero, mi opinión es que la Europa de la seguridad se hará a través de la integración de las industrias de defensa. Son integraciones complejas, pero me parece que eso va a generar una dinámica en la que terminaremos con una dimensión propia de seguridad en la Unión Europea, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta aquí en sala. Vale, vamos, perfecto. Bueno, gracias. No era tanto una pregunta, sino un apunte, porque usted ha dicho algo antes en lo que estoy plenamente de acuerdo, y es que tenemos que tener una capacidad no solo de defensa colectiva, sino individual, y me ha llamado mucho la atención la expresión de una respuesta contundente, porque también comparto totalmente eso. Sin embargo, creo que la parte importante dentro de esa afirmación no es tanto el contundente, sino el una respuesta. Creo que para que esa respuesta sea buena, contundente y eficaz, tenemos que darla a toda España en conjunto, porque creo que esas divisiones y esa falta de consenso dentro de la España política es una de las grietas que más explotan ciertos, no voy a decir enemigos, sino pequeños rivales que tenemos al lado, como por ejemplo Marruecos, para desestabilizarnos y minar nuestra capacidad de reacción. Era solo eso. Bueno, primero de todo, muchas gracias a los ponentes por la charla y por las explicaciones que nos habéis dado esta tarde. Mi pregunta va más dirigida al teniente coronel, tenía que hacer la pregunta. Si puede explicar un poco el papel, la importancia que se está dando actualmente y un poco también el futuro de los UAVs y drones, tanto en España a nivel nacional como en España a nivel internacional. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad que los UAVs... Permítame que te ponga el ejemplo del conflicto de Ucrania. El conflicto de Ucrania yo creo que nadie pensaba que se iba a iniciar tal como se inició y nadie pensaba la evolución que iba a tener como está teniendo. Primero, cómo se está desarrollando, porque ha roto, digamos, todas las ideas de planeamiento militar actuales que se tenían. Ha sido un poco retrógrado el emplear la fuerza bruta entrando con medios terrestres y no con un apoyo aéreo que toda la doctrina dice que lo primero para un conflicto es ganarte la superioridad aérea y después entrar tranquilamente con la terrestre. En el caso, como es la circunstancia que no haya poder naval por medio. Y no fue así. Todavía no sabemos el porqué. Hay muchas ideas, pero no se sabe exactamente. Y tampoco conocíamos la evolución que iban a tener los UAVs.
probablemente, y esto es una opinión personal, los UAVs, quitando el tema ciber, que ya comentamos antes y que sabíamos que iba a tener mucha repercusión, también la influencia sobre las masas mediáticas, pero bueno, eso ya lo conocíamos. Pero lo que no conocíamos, lo que no nos imaginábamos era la evolución que están teniendo los UAVs. No pensábamos que iban a tener tanta eficiencia, tanta eficacia también y que se iban a utilizar tanto. Desde el punto de vista nacional, UAVs, nosotros, no sé decirte exactamente desde qué año estamos operando todos los UAVs que tenemos dentro del Ministerio de Defensa. Sí que puedo decirte que cada vez tenemos más necesidad de operar nuestros UAVs y lo estamos desarrollando. De hecho, comentábamos antes, nuestros UAVs, digamos, los que te permiten operar más allá de tu capacidad de visión, es decir, con los que puedes hacer captar información de forma estratégica y, si tuviéramos la posibilidad en España, también hacer ataques estratégicos, requiere de una infraestructura y de unas instalaciones que ahora mismo nosotros no tenemos. Sí que nos gustaría tener, estamos trabajando en ello. Puede que, si todo va bien, en el próximo año podamos tener una capacidad de despliegue que nos permita operar nuestros UAVs de forma en el exterior, de forma permanente, con estaciones desplazadas, o otra posibilidad que hay es utilizando las estaciones que nos proporcionarían los países amigos, digamos Estados Unidos o Francia, que ya están operando pues con las bases, por ejemplo, en la misión Atalanta. Desde Djibouti ya se están operando. Esa es la tendencia y creo que eso es a lo que tenemos que ir. Y no sé si contesto a tu pregunta o si quieres saber algo más antes. El futuro van desde UAVs cada vez más grandes y con mayores capacidades en cuanto a medios ISR de colección de inteligencia, en cuanto a medios con capacidad de ataque, o sea, que puedan llevar bombas, serán cada vez más grandes, y también los haremos o tenderán a ir a cada vez más pequeños. Enjambres de drones, que ya está demostrado también que son muy eficaces en los conflictos armados, para atacar a grupos de soldados, para atacar a carros de combate, incluso bueno, hemos visto también en la guerra de Ucrania los submarinos, los drones submarinos, y incluso enjambres de drones que puedan atacar a los cazas, que no se necesite tener enfrente otro avión de combate porque sea capaz de destruir a otro caza simplemente un enjambre de drones. Eso es a lo que tendemos, a más grandes pero también más pequeños. Ignacio quería hacer un apunte también. Nada, muy rápido por la reflexión que se hacía, que no era pregunta, pero era reflexión, pero vamos, totalmente de acuerdo. Es más, a mí ahora mismo me preocupa la falta de cohesión interna, o sea, la polarización y la división que estamos viendo en Estados Unidos, porque eso necesariamente tiene también un efecto en su política exterior y su política de seguridad que no es nada positiva, ¿no? Por tanto, para tener una política exterior y una política de seguridad fuerte, necesitas un país cohesionado. Si no, esa es una debilidad estratégica, ¿no? Para España o para cualquier país, ¿no? Pero, a ver, por aquello de terminar con con una visión positiva, decir también que se le puede dar la vuelta al argumento. Es decir, yo creo que una política exterior ambiciosa y que sea
común, es decir, que sea compartida, puede ser también un factor de cohesión interna. Y lo ha sido históricamente, lo ha podido ser históricamente. Por tanto, a mí me parece que recuperar una visión de España como un país con proyección y con influencia en el mundo, ¿no? Con, por supuesto, nuestro área iberoamericana, pero más allá, ¿no?, de Iberoamérica, en África e incluso en determinadas partes de Asia, a mí me parece que también podría funcionar como un elemento de cohesión interna, ¿no? Y yo creo que a veces lo que percibo es que no hay, o sea, en el juego político, los temas de política exterior no tienen, en mi opinión, y los temas de seguridad internacional, la presencia, ¿no?, que podrían tener y que serían muy positivos, incluso en términos de política interior y de cohesión nacional, ¿no? Así que, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Yo creo que ahí vosotros podéis hacer una contribución, ¿no?, a que haya más atención y haya más proyección de España hacia el exterior. Un reto, ¿eh? Bueno, pues recogemos el testigo, yo creo, los jóvenes sobre todo, que al final, pues bueno, creo que viniendo a este tipo de actividades pues son indicativo de que hay gente con voluntad de hacer este tipo de cosas. Ya estamos fuera de hora, así que yo, más allá de las formalidades, me gustaría agradecer el tiempo tanto de las personas que han venido presencial como de quienes os habéis conectado online, aunque nos hemos saltado el horario claramente, pero bueno, agradeceros que hayáis estado conectados y aquí presentes, y por supuesto a nuestros dos ponentes, el teniente coronel y el profesor Ignacio Cosidó, porque definitivamente ha sido un debate pues muy interesante. Ojalá tener la oportunidad de repetir pronto. Nosotros continuaremos como asociación haciendo nuestras actividades propias, a las que por supuesto está todo el mundo invitado, pero definitivamente esta pasa a ser el tema de los debates en universidades, una de mis actividades favoritas de las que estamos realizando, porque bueno, creo que al final también es importante acercarnos a la comunidad universitaria, teniendo en cuenta que nosotros mismos somos universitarios y jóvenes profesionales por la edad en la que nos encontramos, y creo que es una forma inteligente sobre todo y estratégica de acercarse a nuestro público objetivo, que al final pues son eso, personas jóvenes interesadas en seguridad y defensa y que estáis estudiando o haciendo despegar vuestras carreras en este ámbito. Sabed que dentro de COAGE todo lo que podamos hacer por vosotros, que podéis contar con nuestra ayuda y nuestros consejos, y por supuesto pues seguid animándoos a participar en estas actividades. Así que bueno, pues muchísimas gracias a los dos, ha sido un verdadero placer, y gracias también a la Universidad Francisco de Vitoria, por supuesto, por cedernos el espacio, el equipo del Centro para el Bien Común Global, que nos ha ayudado a organizarlo todo y para que todo saliese perfecto, y también al equipo de técnicos, que sin ellos pues definitivamente yo no habría podido retransmitirlo online. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y para lo que necesitéis, ya sabéis, estamos available. Gracias.